Hola jóvenes, ¿qué tal? La clase de historia de hoy es sobre el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino, la formación del imperio. A finales del siglo IV, el emperador Teodosio dividió el Imperio Romano en dos, el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente. El primero desapareció en el siglo V, cuando el último emperador fue derrocado por los ostrogodos, un pueblo germánico. En cambio, el Imperio de Oriente perduró hasta el siglo XV con el nombre del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino tuvo su época de máximo apogeo en el siglo VI con Justiniano I, cuyo objetivo principal fue restaurar el esplendor del Imperio Romano. Para ello, llevó a cabo una expansión militar por el occidente y conquistó el norte de África, la península itálica, el sur de Hispania y las Baleares, enfrentándose a los reinos germánicos. En la frontera oriental hizo frente al imperio persa. Promulgó varias medidas para organizar el derecho romano, que quedó recopilado en el Corpus Juris Civilis. Promovió la expansión del cristianismo por todo el imperio. Constantinopla, capital del imperio. El imperio bizantino tenía su capital en la antigua colonia griega, Bizancio, que en el año 330 cambió su nombre por el de Constantinopla en honor del emperador Constantino. Constantinopla se convirtió en la ciudad más grande, protegida y bella del mundo, con el propósito de levantar una nueva Roma, que se construyeron una muralla de grandes dimensiones y numerosas edificaciones como el hipódromo, donde se celebran carreras de cuadrigas. Posteriormente se ampliaron y aumentaron las construcciones. Decadencia y fin del imperio. A partir del siglo XI, el imperio empezó su decadencia por varias causas. La presión de árabes y turcos. Los árabes conquistaron las provincias más ricas, entre paréntesis, Egipto, Palestina y Siria, lo que agravó la crisis económica. Los turcos se convirtieron en enemigos de Bizancio y lanzaron numerosos ataques contra sus fronteras. A partir del siglo XI, el imperio empezó su decadencia por varias causas. La crisis económica fue propiciada por las continuas guerras que limitaron el rendimiento agrícola y afectaron al comercio. Además, las rutas marítimas fueron controladas progresivamente por los mercaderes italianos. Las consecuencias fueron la despoblación rural, pues los campesinos emigraron a la capital y el ejército se debilitó debido al elevado coste de mantenimiento que significaba para el Estado. Progresivamente, el imperio fue cediendo territorio hasta que en 1453 las tropas turcas se apoderaron de la capital Constantinopla, último reducto bizantino. El imperio fue liquidado después de 1000 años de existencia. Política y sociedad. La religión cristiana impregnó la vida política, social y cultural. Políticamente fue un estado teocrático, es decir, el emperador o Basileus era considerado el representante de Dios en la tierra y ostentaba el poder político y religioso. El poder del emperador estaba reforzado por un cuerpo de funcionarios y un ejército potente. En este marco, la jerarquía eclesiástica tuvo una fuerte influencia política y a menudo las disputas religiosas que afectaban tanto a la política como a la sociedad y la economía. La sociedad estaba jerarquizada, se distinguían varios grupos sociales, personas esclavizadas, campesinos, comerciantes, miembros del ejército, clero y nobleza. En el rango superior figuraban el emperador rodeado de lujo. La base de la economía era la agricultura con la explotación de latifundios. También destacaban la manufactura de tela, que el imperio estaba ubicado en una zona estratégica. Era intermediario entre Oriente y Occidente. En este sentido, destacaba la ruta de la seda
a través de la cual se importaban productos de lujo, como seda, especias, telas y piedras preciosas. Actividades. La actividad de esta clase es la siguiente. Averigua en dónde se encontraba el Imperio Bizantino. ¿Cómo se denomina actualmente Constantinopla? ¿A qué estado pertenece? ¿Qué significa el Imperio Bizantino? Fue un estado teocrático. El resumen. El resumen de esta clase es la siguiente. El Imperio Bizantino fue uno de los más importantes de la Edad Media. Destaca la cultura de su gente, la cual por ser heredera de la cultura griega y romana, estaba siempre interiorizada en el arte y la cultura. Justiniano I fue uno de los emperadores más diligentes y sacó al imperio adelante. Realizó reformas importantes en el campo del derecho con la publicación del Código, el Digesto, las Institutas y las novelas. La caída del Imperio Bizantino fue a causa de la invasión de los turcos y la toma de Constantinopla. Listo, jóvenes, esta es la clase de hoy día y nos vemos en una próxima clase. Gracias.